Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha resonado fuertemente en el mundo de las telenovelas turcas, un tema que, seamos honestos, generó un revuelo importante y que para muchos marcó un antes y un después en la relación de dos estrellas que adoro, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar del escándalo Kerem Bürsin en la Expo de Hande Erçel, el conflicto que lo cambió todo. Para los que no están familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y su química en pantalla, y aparentemente fuera de ella, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su relación, tanto personal como profesional, era vista con admiración y cariño, pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Y este vídeo precisamente trata sobre un evento en particular que puso a prueba esa relación, un evento que para muchos significó el principio del fin. Prepárense para desentrañar los detalles de este conflicto, para entender qué pasó realmente, cuáles fueron las implicaciones y, por supuesto, para explorar un poco más a fondo la dinámica entre estas dos estrellas. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Antes de que empecemos a sumergirnos en la historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, las celebridades, los chismes, los análisis, lo que se les ocurra. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto los invito a dejar sus likes, sus comentarios y a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el tema principal. Para entender el contexto de este escándalo, es crucial que recordemos la enorme popularidad de Kerem y Hande, especialmente durante y después de Love is in the Air. La serie fue un fenómeno mundial, traducida a múltiples idiomas y emitida en decenas de países, generando una legión de fans incondicionales. El éxito de Love is in the Air catapultó a ambos actores a la fama internacional. Las portadas de revistas, las entrevistas, las apariciones en eventos. Kerem y Hande se convirtieron en dos de los rostros más reconocidos del mundo del entretenimiento. Su relación sentimental, que comenzó durante el rodaje, fue ampliamente seguida y celebrada por los fans. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos querían que durara para siempre. La química entre ellos era innegable. Se reflejaba en sus miradas, en sus gestos, en la complicidad que compartían. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, pero también como individuos. Admiraban su talento, su belleza, su personalidad. Fotos románticas, declaraciones de amor, eventos públicos, todo parecía indicar que su amor era verdadero y duradero. Los mensajes de cariño y apoyo inundaban las redes sociales, creando una atmósfera de optimismo y felicidad en torno a la pareja. Pero, como les decía, la realidad a menudo es más compleja que la ficción. Y en el mundo del espectáculo, donde la fama y la atención mediática son constantes, las relaciones personales están sometidas a una presión intensa. La exposición, los rumores, las expectativas de los fans, todo contribuye a crear un ambiente que puede ser tanto estimulante como destructivo. El evento clave en esta historia fue la participación de Hande Erçel en la Expo 2021 en Dubái. Hande en ese momento era una figura muy solicitada para eventos promocionales y, por supuesto, la Expo, un evento de alcance global, era una oportunidad increíble. La Expo, con su enfoque en la innovación, la cultura y la sostenibilidad, atrajo a millones de visitantes de todo el mundo. Hande fue elegida como embajadora de una marca de lujo, una marca que encajaba perfectamente con su imagen y su estilo. Su presencia en Dubái, representando a una marca de renombre internacional, era un punto de gran interés mediático. Aquí es donde entran en juego los detalles que desatarían la polémica. Kerem Bürsin, en teoría, iba a acompañar a Hande a Dubái. Recordemos que en ese momento eran pareja, y la idea era que la apoyara y compartiera con ella este importante evento. La lógica era clara: apoyar a su pareja, mostrar su amor y su complicidad, y aprovechar la visibilidad del evento para consolidar su imagen como pareja del momento. Sin embargo, y aquí empieza el meollo del asunto, Kerem no se presentó. No asistió a la Expo. Y lo más importante, no dio una explicación clara y convincente sobre por qué no estuvo allí.
La ausencia de Kerem, por supuesto, generó inmediatamente una gran controversia. Los fans, los medios y, por supuesto, la propia Hande quedaron desconcertados. ¿Por qué no estaba Kerem apoyando a su novia en un evento tan importante? ¿Qué había pasado? Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente, alimentadas por la falta de información y la incertidumbre. La Expo, con su ambiente festivo y su enfoque en el futuro, se convirtió en el escenario de un drama personal. Las cámaras buscaban a Kerem, pero él no apareció. Los medios de comunicación internacionales, ávidos de noticias sobre la pareja, se preguntaban por qué no estaban juntos. La ausencia de Kerem se convirtió en el tema de conversación, eclipsando incluso la propia participación de Hande en el evento. Algunos rumores apuntaban a una posible discusión previa, quizás un desacuerdo sobre temas profesionales o personales. Otros especulaban sobre un conflicto de agenda, argumentando que Kerem podría tener compromisos laborales que le impidieron asistir a la Expo. También se barajó la posibilidad de un problema de salud, aunque esta opción fue rápidamente descartada por la falta de evidencia. Pero lo cierto es que ninguna de estas explicaciones oficiales, o no oficiales, logró satisfacer la curiosidad y la preocupación de los fans. La falta de una explicación clara y la aparente falta de apoyo por parte de Kerem fueron interpretadas por muchos como una señal de que algo no estaba bien en la relación. La incomprensión y la decepción se apoderaron de los fans, quienes comenzaron a cuestionar la solidez de la pareja. Los mensajes de apoyo a Hande se multiplicaron, mientras que las críticas a Kerem se hicieron más frecuentes. Este episodio en la Expo fue el detonante de una serie de acontecimientos que finalmente llevaron a la ruptura de la pareja. La falta de presencia, el mutismo de Kerem, las crecientes especulaciones y la presión mediática, todo contribuyó a un ambiente tenso y a un desgaste en la relación. La exposición constante, los rumores infundados, la falta de privacidad, todos estos factores jugaron en contra de la pareja. Después del evento comenzaron a aparecer más indicios de problemas. Rumores de distanciamiento, fotos en solitario, indirectas en redes sociales, todo apuntaba a que la relación estaba en crisis. Los fans, que habían estado siguiendo su historia de amor con tanta ilusión, se sintieron decepcionados y confundidos. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran un reflejo de amor y felicidad, comenzaron a ser más distantes y enigmáticas. Los mensajes subliminales, las fotos con amigos, la falta de referencias a la pareja, todo indicaba que algo había cambiado. En los meses siguientes, Kerem y Hande intentaron mantener la calma y minimizar la situación. Evitaban hablar directamente sobre el tema, pero la tensión era evidente. Las entrevistas se volvieron incómodas, las apariciones públicas escasas. La comunicación entre ellos se limitaba a lo estrictamente necesario, y la chispa que antes los caracterizaba parecía haberse apagado. Finalmente, y para sorpresa de nadie, se confirmó la ruptura. La noticia de la separación fue recibida con tristeza por los fans, quienes lamentaron el fin de una historia que los había hecho soñar. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, analizando los posibles motivos de la ruptura y especulando sobre el futuro de ambos actores. La ruptura, aunque esperada, fue un duro golpe para la comunidad de fans que los había apoyado incondicionalmente. La pregunta clave, por supuesto, es ¿qué fue lo que realmente pasó en la Expo? ¿Cuál fue la razón real de la ausencia de Kerem? Lamentablemente, la respuesta exacta, la verdad absoluta, es algo que solo conocen Kerem y Hande. No podemos saber con certeza qué motivó la decisión de Kerem de no asistir al evento. La especulación es inevitable, pero la verdad, en última instancia, reside en la intimidad de la pareja. Sin embargo, podemos especular, basándonos en la información disponible y en el análisis de la situación. Una posible explicación es que hubo una discusión o un desacuerdo importante entre ellos antes del evento. Quizás un conflicto de agenda, un problema de celos, o simplemente una diferencia de opinión sobre cómo manejar la relación bajo el escrutinio público. La presión de la fama, las exigencias de sus carreras y la falta de privacidad pudieron haber generado tensiones que desembocaron en una discusión. Otra posibilidad es que Kerem, en ese momento, no se sintiera cómodo con el papel de acompañante o con la intensa exposición mediática a la que Hande estaba sometida. Quizás sentía que su propia carrera y su propia imagen estaban siendo eclipsadas por la de ella. La fama de Hande crecía a pasos agigantados, mientras que la de Kerem, aunque sólida, parecía no estar al mismo nivel. La competencia, aunque sutil, pudo haber generado inseguridades y tensiones.
También es posible que existieran problemas personales o familiares que justificaran su ausencia. La vida de las celebridades, aunque glamurosa, no está exenta de problemas y desafíos personales. La presión, el estrés y las responsabilidades familiares pudieron haber influido en la decisión de Kerem. Pero la falta de una explicación clara y la forma en que manejó la situación solo sirvieron para alimentar las especulaciones y para dañar su imagen ante el público. La ausencia de Kerem fue interpretada como una falta de apoyo y de compromiso, lo que generó críticas y decepción. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ausencia de Kerem en la Expo fue un error. Fue un error que tuvo consecuencias importantes para su relación con Ande y, en cierta medida, para su propia imagen pública. La falta de comunicación, la falta de apoyo y la falta de transparencia contribuyeron a la crisis que finalmente condujo a la ruptura. Después de la ruptura, ambos actores continuaron sus carreras profesionales, aunque con dinámicas diferentes. Hande siguió siendo una de las actrices más solicitadas y exitosas de Turquía. Su participación en nuevos proyectos, su imagen impecable y su talento indiscutible la consolidaron como una de las estrellas más importantes del país. Su éxito continuó, y su carrera siguió en ascenso. Kerem, por su parte, continuó trabajando en proyectos interesantes y, aunque su popularidad sufrió un pequeño bajón, logró mantener su estatus de estrella. Su profesionalismo, su talento y su dedicación le permitieron mantenerse relevante en la industria. Su imagen, sin embargo, se vio afectada por el escándalo de la Expo y tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, la sombra del escándalo de la Expo siempre estará presente. Cada vez que se mencionen sus nombres juntos, se recordará este episodio. La imagen de Kerem, quizás, quedó un poco dañada a los ojos de algunos fans. Fue percibido por muchos como alguien que no valoró o no supo apoyar a su pareja en un momento crucial de su carrera. La falta de presencia, la falta de explicación y la falta de apoyo generaron dudas sobre su compromiso y su madurez. Este caso nos enseña algunas lecciones importantes. Primero, nos demuestra que el mundo del espectáculo, aunque lleno de glamour y de éxito, también está lleno de presiones y de desafíos. La fama, la atención mediática y las expectativas de los fans pueden ser tanto estimulantes como destructivas. Segundo, nos recuerda que las relaciones sentimentales, incluso las de las celebridades, son complicadas y requieren esfuerzo, comunicación y compromiso. Las relaciones exitosas en cualquier ámbito requieren trabajo, dedicación y una comunicación abierta y honesta. Y tercero, nos evidencia que las acciones tienen consecuencias. La decisión de Kerem de no asistir a la Expo, la forma en que manejó la situación, tuvo un impacto significativo en su relación y en su imagen pública. Cada decisión, cada acción, tiene un impacto en la vida de las personas involucradas y en la percepción que los demás tienen de ellas. En definitiva, el escándalo de la Expo fue un punto de inflexión en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un evento que, a pesar de su aparente sencillez, desató un conflicto que cambió muchas cosas. Un conflicto que nos recuerda que incluso en el mundo de las estrellas, el amor y las relaciones no siempre son fáciles, y que las decisiones individuales pueden tener un impacto significativo en el destino de las personas involucradas. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos explorado a fondo los detalles del escándalo Kerem Bürsin en la Expo de Hande Erçel, analizando los acontecimientos, las posibles motivaciones y las consecuencias de este episodio. Hemos desentrañado el drama, la intriga y los desafíos que enfrentaron estas dos estrellas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama y la intriga del mundo de las series turcas. Hemos analizado los entresijos de una relación que cautivó a millones, y cómo un evento aparentemente insignificante pudo marcar el principio del fin. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. La comunidad de fans de las series turcas es vibrante y apasionada, y su participación es fundamental para el éxito de este canal. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Ustedes qué piensan que pasó realmente en la Expo? ¿Creen que Kerem actuó correctamente? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que la presión de la fama fue un factor determinante? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas.
La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Así que no duden en participar. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a comprender mejor las dinámicas y los matices de este fascinante mundo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido regularmente explorando los temas más relevantes, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.